Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la segunda de las 18 partes en la cual estamos resolviendo nuestra prueba de matemáticas para Bachi por edad, lo que fue, digamos, convocatoria 2024, aplicación de mes de diciembre, ¿verdad? Donde que en esta ocasión lo que nos corresponde va a ser trabajar con los ejercicios del 4 al 6, cubriendo en estos lo que serían efectos de las rectas y su posición relativa con la circunferencia. Entiéndase recta secante, recta tangente, recta exterior y de paso, pues propiedades que se suelen analizar o que se suelen considerar para la recta tangente. Así que, pues de ahí, si bien la explicación la voy a dirigir principalmente con lo que es desde nuestra calculadora LHW, habrá uno que otro detalle en la cual algunos podrán tener esa curiosidad de ¿y cómo desarrollo esto con la calculadora ClassWiz? ¿Y cómo desarrollo esto con la calculadora gris, la FX570? Que de ser el caso, pues voy a procurar tener entre los comentarios o en el comentario fijado lo que vendría a ser, digamos, las recomendaciones de cómo realizar procedimientos muy técnicos y muy propios de esta LHW, cómo poder realizarlo también con las otras calculadoras que ustedes tengan. De ahí en fuera, cualquier duda o consulta, ustedes me pueden ahí abordar en comentarios, siempre con cordialidad, con respeto y con la mayor claridad y precisión posible. Decir, profe, en este minuto no entendí qué quisiste decir con esto o lo otro. Ahí estaríamos con toda la disposición. E inclusive, pues aprovechando esta línea, agradecerles de inmediato lo que viene a ser el efecto de lo que es la suscripción al canal para los que somos nuevos en estas tierras, para los que gusten y los que digan, profe, este material, vieras cómo me ha estado sirviendo, el pulgar arriba, se les agradece siempre de corazón. Y de ahí, sin más dilación, creo que nos podemos permitir el arranque Macarena. Ejercicio número 4. Dice, considere la siguiente representación de la circunferencia C de centro O. Vemos la circunferencia gráficamente, guapísima en todo su esplendor. Y nos dicen que si se traza la recta y igual a 4, entonces esta recta decimos que es, o sea, que es exterior a la circunferencia, que es secante a la circunferencia, que es tangente a la circunferencia. Y bueno, en esta línea sería bueno que refresquemos un poquito la memoria sobre lo que es la construcción o, sí, o la construcción de la representación algebraica de la circunferencia. Para empezar, eso que uno dice, mira, vamos a retomar cómo es la información sobre el centro de la circunferencia y el radio de la misma. El centro de la circunferencia, que vendría a ser ese punto O, que ya nos lo habían detallado, en el cual tendríamos que chequear qué coordenada le corresponde en el eje X y qué coordenada le corresponde en el eje Y. Decíamos en este caso que el punto O vendría a ser entonces de coordenadas 2,2. Está ahí todo bien. Y luego decíamos, con respecto al radio de la circunferencia, que uno podría tomar de referencia aquel segmento que se pueda trazar horizontalmente o bien verticalmente, que venga desde el centro de la circunferencia hasta llegar al borde de la misma. De esa manera, pues, dependiendo de cómo esté la gráfica de la circunferencia, podremos tener mayores alternativas de cómo calcular el radio de la misma. Ahí les daré el chance para que ustedes puedan verificar, inclusive que me cuenten en comentarios si esta medida la están consiguiendo de puro ojo o si están considerando, digamos, algún cálculo y que nos compartan qué cálculo realizan ustedes para llegar a este radio. Habrán respuestas, pues, tradicionales y, quién sabe, una que otra respuesta muy creativa. La cuestión está en que el radio, en este caso, vendría a ser de 2 unidades, ¿cierto? Así que teniendo esta información sobre lo que es el centro de la circunferencia y lo que es el radio de la misma, tendríamos entonces la ecuación de la circunferencia, ujú, que sería, vamos a ver, ecuación de la circunferencia, que sería entonces de la forma x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, ajá, igual al radio elevado al cuadrado, o sea, el 2 que teníamos en verde elevado al cuadrado, que en esta ocasión tendría que ser pues 4 necesariamente. Y ya que lo tenemos ahora sí en este formato, ahora sí tendríamos que cuidar cómo trabajar con respecto a lo que nos plantean, a lo que nos piden, porque nos estaban mencionando que se trazaría una recta y igual a 4. Y esa recta y igual a 4, ¿qué nos está diciendo? O qué podemos asumir a partir de ahí. Que podemos revisar en la ecuación de la circunferencia que tenemos, buscar la susodicha variable y sustituirla precisamente por este valor 4. O sea, literalmente, donde teníamos la variable y, vamos a retirarla de donde está
y en su lugar vamos a colocarle o asignarle este valor numérico de 4. ¿Ok? Entonces tendríamos una ecuación con la cual poder trabajar. Y de esta dicha ecuación, o sea, a partir de aquí pongan mucho cuidado a esta palabra mágica, resolver ecuación, ya que en este apartado vamos a revisar cómo resolver ecuaciones, si bien con la LHW, y más adelante, como les digo, en comentarios voy a procurar tener el comentario fijado de cómo resolver ecuaciones también con la clase WIS o con la FX 570, dependiendo como sea el cache eventual. Lo primero que nos interesa es saber entonces preparar a nuestra calculadora para poder ingresar justamente al modo para resolver ecuaciones. Y para ello, lo primero que consideraremos es pulsar el botón Home. El botón Home, si para algunos ya les aparece este menú de buenas de entradas, ese es el menú de inicio. Y ese es el menú que se despliega una vez que se pulsa el botón Home, precisamente. Si por casualidad, encendiendo la calculadora, les aparece la pantalla así, digamos, en blanco, vacía, entonces pulsamos el botón Home y es para retomar este menú principal, que es el que nos interesa. Pues, segunda instancia, segundo paso, buscamos entonces donde dice Equation o ecuación, si tenemos la calculadora en español. Equation, o sea, esta opción que tenemos aquí posicionada y confirmamos ya sea pulsando el botón OK o el botón X que tenemos aquí en la esquina. Pulsamos y luego bajamos hasta la tercera opción que dice Solver. En español, si no mal recuerdo, dice resolver. Entonces, pues será entrar a esta opción en cuestión y ahora sí que sí, ponernos manos a la obra. ¿Qué nos interesa, digamos, de esta ecuación en particular? Pues ingresar toda la expresión algebraica, la ecuación completa, completa. Y necesito que me pongan mucho cuidado acá, lógicamente los que somos usuarios de esta calculadora, donde que si algún paso no queda muy claro, bueno, será rebobinar a este punto. Decimos, primero, que vamos a abrir paréntesis, por supuesto, luego ingresar la expresión x menos 2. Afortunadamente, la x algebraica la podemos conseguir directamente en este botón que se encuentra debajo del botón Shift, no hay pierde. Decimos menos 2, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, ajá. Luego decimos que vamos a sumar, ¿cuánto? Sería pues 4 menos 2, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, y lo que es el símbolo de igual. Ok, especial atención en este punto. El símbolo de igualdad sería cuestión de pulsar primero el botón Shift, ya lo he pulsado, y luego busco el botón que es para abrir paréntesis, que es el que está, puede ser, digámosle, a la par del botón tangente, debajo del botón de potencia al cuadrado. Ese botón de abrir paréntesis es el que nos interesa. Ojo, primero, ojalá hayamos pulsado primero el botón Shift y después este botón de paréntesis. Vale, ahí está el símbolo de igualdad. Y luego indicamos que la ecuación se iguala a 4. No hay mucho mayor misterio. Ahora, llegados a este punto, una vez que tengamos la ecuación completamente ingresada, la parte que nos interesa, la parte siguiente, sería sobre cómo resolver entonces ecuaciones. Y de ahí hemos de considerar dos secuencias principales que nos va a permitir conseguir eventualmente dos posibles soluciones. Depende de la ecuación. Habrán ecuaciones que sí nos podrán arrojar dos posibles soluciones reales o que nos arrojará una misma solución real en dos veces, o sea, dos veces la misma solución. O habrá ocasiones donde que la calculadora me diga, estimado, estimada usuario, usuaria, la ecuación no tiene solución, no se podría resolver. Existen esos escenarios. Pero, ok, ¿cómo procedemos? Como pueden ver ahí, ¿qué hice para resolver ecuaciones? Ex, o sea, pulsar el botón que tenemos justo en esta esquinita, la ven conmigo. Pulsamos el botón Exe, digitemos un dispositivo como valor inicial. ¿Cuál es la gracia de ingresar el dispositivo? La de indicar en la calculadora, vea, mijita, vamos a ubicarnos justamente a partir del 10 en la recta numérica y a partir de este punto, la recta numérica, vamos a buscar, si no es en este punto, a su alrededor hasta que aparezca algún valor en X que sirva como solución para la ecuación. Entonces, ya enviando ese mensaje, será cuestión de pulsar el botón X dos veces más. Se pulsa y se vuelve a pulsar
Y ahí la calculadora pues tomará el tiempo que le requiera resolver la ecuación y arrojarnos una solución. En este caso me está dando una solución x igual a 2. Entonces vamos a decir esto. Tenemos que x puede ser igual a 2, pero voy a dejar abierta la posibilidad de alguna otra posible solución. Entonces, con la class Wiz, si queremos entonces averiguar sobre la otra posible solución, primero tendremos que tocar este botón AC, por lo menos para ya para borrar la resolución que nos ha dejado y volver a activar la ecuación sobre la cual queremos trabajar. Y una vez hecho esto, ahora sí nos disponemos para probar la otra secuencia que nos queda, la que dice x menos 10, x. ¿Qué significa esto? Vamos entonces. Oh, aquí me he equivocado. He botado la ecuación. Vamos a ingresarla nuevamente. X menos 2 elevado al cuadrado más 4 menos 2. Dijimos elevado al cuadrado. Dijimos igual a 4. Ok, ok. Y ahora sí, la otra secuencia para resolver las ecuaciones dijimos que sería con el botón X. Ujú. Luego presentamos ahora el menos 10, el 10 negativo, para darle el otro mensaje a la calculadora. Decirle, vea, mijita, ahora necesito que busquemos a partir del menos 10, a partir de este otro punto en la recta numérica, y alrededor de este punto, vamos a verificar si este o a sus alrededores encontramos alguna otra posible solución para la misma ecuación. Si eventualmente la única solución que encontramos es nuevamente el 2, pues de, arrójame el 2, está bien. Pero si encontramos algún otro valor distinto del 2, así cercano a este lado del charco, pues me gustaría conocer esa otra solución. Mensaje enviado. Ok. Entonces pulsamos el botón X el par de veces que va a corresponder. Procedemos. Y se ha repetido la solución x igual a 2. No hay problema. Presentamos entonces esta susodicha solución. Y a partir de ahí, ya tendríamos entonces este material para definir si lo que tendríamos sería una recta exterior o una recta secante o una recta tangente. De hecho, vamos a ver, se los puedo comentar de manera un tanto ágil, más ágil de lo que podría esperar yo mismo, en el sentido de que cuando la recta nos arroje, digamos, un mensaje del tipo cannot solve, o sea, que la ecuación de repente no se pueda resolver, esto significaría que la recta en cuestión sería exterior. Si fuera más bien que las soluciones que obtenemos son soluciones distintas entre sí, entonces nos correspondería decir que la recta sería secante. Pero que si las soluciones que obtenemos con la calculadora son soluciones idénticas entre sí, idénticas en el absoluto completo sentido de la palabra, no solamente que sea, que me dio x igual a 3 y x igual a menos 3. No, esos no son idénticas. No, no, no. Tienen que darme, si bien el mismo valor absoluto, pero a su vez también el mismo signo. El mismo signo. Que de hecho es la situación que nos corresponde acá. Justamente vemos que nos ha tocado x igual a 2 y nuevamente x igual a 2. Entonces son soluciones justamente idénticas. Y por lo tanto, nos toca decir que la recta en cuestión vendría a ser en tal caso tangente. ¿Ok? Así que para esta ocasión vamos a considerar marcar opción C como respuesta correcta para este ejercicio número 4. Vale. Siendo el caso, por aquí nos podremos disponer para trabajar con los ítems 5 y 6. Dice que para poder responder a estos ítems habría que considerar las rectas N, S y R. Y la gráfica de la circunferencia C, que es de centro Q, de coordenada 0,4. Y además me dicen que el 0,7 es un punto de intersección entre la circunferencia y el eje de las ordenadas. Lo que me sale oportuno, ya que veo que mencionan aquí el eje de las ordenadas, hacer un pequeño inciso preparándoles psicológicamente y muy seguramente para futuros videos voy a volver a hacer mención de esto, que es sobre ciertos nombres o ciertas nomenclaturas alternativas que podremos encontrar para el eje X o para el eje Y. Es decir, por ejemplo, esto es para considerar
que lo que es el eje Y, a este perfectamente le pueden llamar el eje de las ordenadas. Y preparándoles psicológicamente al eje X, habrán ocasiones en el que nos presenten algunos ejercicios sobre circunferencias o sobre ciertas gráficas o hasta funciones, cosas que involucren el plano cartesiano, donde que en lugar de eje X pueden llamarle eje de las abscisas, para que estemos al tanto de ello. Ok, de ahí, ¿qué más me interesa observar de la gráfica o de la figura? Pues no mayor cosa. Vemos que hay tres puntos, el T, el Q y el D, que vendrían a ser puntos colineales entre sí. Ujú. Nos están dando la medida de DE, que es de 4 unidades, del punto D al punto E. La distancia entre ellos es de 4 unidades. Vale, vale. Me dicen que D es el único punto que comparte la recta R con la circunferencia C y que T es el único punto que comparte la recta N con la circunferencia C. Está bien, está bien. A todo esto, digamos, el ejercicio 5 me dice que con certeza dos rectas que sean o que son paralelas entre sí vendrían a ser ¿cuáles? Dos rectas que sean paralelas entre sí. Ya esto puede comenzar a ser de cuidado. Para hablar de rectas paralelas, o sea, les voy a dar unas cuantas pistas. Para hablar de rectas paralelas, voy a necesitar jalar un poquito para atrás y primero analizar rectas perpendiculares. Mm. Que se nos olvida qué son rectas perpendiculares. Bueno, por ahí podemos mencionar un poquito la definición de rectas perpendiculares, que son aquellas que al intersecarse forman ángulos rectos, ángulos de 90 grados, como la esquina de un cuadrado, de un rectángulo. Pero aún así tendría que jalar un poquito más para atrás y verificar que estamos hablando de rectas tangentes en primer lugar. Me dice, rectas tangentes como que ¿para qué? Bueno, vamos por partes. Primero, aprendamos a identificar si lo que tenemos mínimamente, por lo menos calificará como recta tangente. Entonces, por ahí podremos hacernos un par de ideas de cómo identificar qué clase de recta es la que tenemos, dependiendo de la situación, dependiendo, digamos, de las características que se den. Por ejemplo, se hablaría de una recta secante si ésta, por ejemplo, interseca a la circunferencia en dos puntos distintos. Hablaríamos de una recta tangente si vemos que ésta interseca la circunferencia en un único punto. O hablaríamos de una recta exterior si ésta de repente no interseca la circunferencia en absolutamente ningún punto. Para el sistema de elementos que tenemos aquí geométricamente, de hecho, lo que es la recta S, esta recta S podría calificar perfectamente como una recta secante, por dar un ejemplo, ya que justamente puedo observar que interseca a la circunferencia, o sea, corta la circunferencia en dos puntos distintos. El centro no cuenta, el centro no se toma en consideración en cuanto a los puntos de intersección. Téngase en cuenta ahí, ¿no? O sea, tengámoslo presente. Ujú. Pero luego, ok, decimos que esta recta S es secante. Por su parte, me da la impresión de que lo que es la recta N y la recta R, estas vendrían a ser tangentes con la circunferencia, ya que aparentemente vemos que intersecan cada una con la circunferencia en un único punto. Y ojo, que esta visualización o este análisis no nos tiene que bastar, o sea, no nos conformemos con solamente revisar esto gráficamente. Asegurémonos de que sea información que esté debidamente respaldada verbalmente, o por lo menos simbólicamente. Pero aquí por fuerza sería hacer ese análisis, por lo menos dentro de lo que me tengan escrito de manera textual. Ahí podemos entonces afirmar que estamos ante una recta tangente y acá también otra recta tangente. La recta R, la recta N son rectas tangentes a la circunferencia C. Hasta ahí, joya, hasta ahí estamos correctos. El tema, el tema se profundiza un poquito más y con mucho interés cuando empezamos a analizar entonces una propiedad que presenta la recta tangente de forma muy peculiar, muy interesante.
¿Qué dice esta propiedad de la recta tangente? Bueno, es una propiedad que se cumple en absolutamente toda circunferencia, sin excepción. Cuenta la leyenda que en toda circunferencia, la recta tangente siempre va a ser perpendicular a la recta que contiene al radio de la circunferencia, justo en el punto de tangencia. Justito en el punto de tangencia. O sea, podría tomar en cuenta, digamos, la recta que contiene a los puntos Q y D. QD vendría a ser un ejemplo de un radio de la circunferencia. Pero más que verlo como un radio, más que verlo como un segmento, podríamos visualizarlo como una recta. Y afortunadamente podríamos embarrar en esta visualización al punto T. ¿Por qué podemos embarrar? O sea, podemos incluir al punto T dentro de esta misma recta. ¿Cómo saber eso? Bueno, recordemos que se dijo que T, Q y D son puntos colineales. Y como son colineales, a los tres se les pueden visualizar perfectamente contenidos en una misma recta. Y siendo este el caso, bueno, vamos a profundizar un poquito más en esa colinealidad, en esa recta compartida para todos. Vamos a profundizar un poquito más adelante. Devolviéndome a lo que es la condición o la propiedad de la recta tangente, puedo observar entonces que si tengo una recta que pasa por el radio de la circunferencia, que toca a la recta tangente en el punto de tangencia, entonces puedo decir que ahí va a haber una perpendicularidad. ¿Y qué significa una perpendicularidad? Justamente que ahí es donde se formaría un ángulo recto. Creo que la señalización no fue muy clara. Repito, aquí vamos a visualizar con toda certeza un ángulo recto. La recta que pasa por aquel radio QD es perpendicular a la recta R. Y resulta que la recta que pasa por el radio QT, el radio que tenemos en la parte superior, decimos que es perpendicular también a la recta N. Es decir, acá también tendríamos bueno, otro ángulo recto completo y debidamente confirmado. Exactamente. Ok, hasta ahí todo correcto. Hasta el momento estamos observando que tenemos rectas que son perpendiculares entre tal y tal con tal. Ok. Sin nada más tener el pequeño cuidado de que la recta secante, si bien puede ser, puede intersecar con la misma recta con la que ya vimos que es perpendicular con R o con N. Pero eso implica, ¿acaso, que la recta S, la recta verde, también sea perpendicular? No necesariamente. Aquí no se sabe, y tenemos que advertir esto, en este punto no sabemos si el ángulo va a ser recto. Entonces, podemos detallar esta cuestión. Aquí no sabemos si el ángulo es recto. Palabra más o palabra menos. Pero sí tenemos confirmación completa sobre el ángulo recto que se forma en el vértice D o en el punto D y también el ángulo recto que se forma en el punto T. Aquí sí tenemos completa certeza de dicha característica. Ahora, que me podrán decir, profe, sí, pero es que tenemos el inconveniente que el ejercicio no me está preguntando por perpendiculares, me está preguntando por rectas paralelas. A ver, que hablar de rectas paralelas, ahí podremos quizás familiarizarnos con el concepto de aquellas rectas en el mismo plano que en teoría tendrían que ser rectas que no se intersequen entre sí. Es, digamos, como la condición fundamental para nosotros poder hablar de rectas paralelas, teóricamente. Pero es que pasa un peligro muy grande. Y, y esto la gente del MEP lo va a aprovechar en cada oportunidad que pueda. Les podrán decir ustedes, bueno, y si yo les presento a ustedes dos rectas así, dispuestas en un plano, ustedes serían capaces de decir que son paralelas con toda certeza. Y cuando digo con toda certeza,
Estamos asumiendo que las susodichas rectas pueden expandirse infinitamente en sus dos posibles sentidos y que de una u otra manera se garantiza que nunca se van a intersecar en absolutamente ningún punto. ¿Tenemos esa certeza? Pues hay una manera para poder confirmar, poder asegurarnos de que dicha condición se cumpla absolutamente. Y es un pequeño teorema que les comparto para la verificación de paralelismo. Consideramos lo siguiente, que si dos rectas trazadas en un mismo plano, decimos que estas son perpendiculares a una tercera recta auxiliar, entonces ahí sí podremos decir con certeza que las dos rectas dadas desde el inicio, esas ahora sí van a ser paralelas entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, de repente podríamos visualizar una tercera recta de apoyo. Ujú. De ahí que podríamos nombrar provisionalmente a estas rectas. Le puedo llamar a esta como recta L1, recta L2, y la recta azul le podríamos llamar una recta T, al ser esta transversal a las otras dos rectas. Y tomar la consideración de que si por obra y gracia del destino, si observamos que la recta L1 es, digamos, perpendicular con la recta T, y de paso vemos que la recta L2 también es perpendicular con la recta T, que dicho sea de paso, ahí les estoy presentando el símbolo que representa la perpendicularidad, el símbolo que establece que P y P son perpendiculares, un martillo invertido le llamamos. Entonces, ¿qué se dice al respecto? Decimos que la recta L1 va a ser perfectamente paralela con la recta L2, que es lo que nos interesa revisar. ¿Y dónde vimos recientemente este análisis o esta visualización de perpendicularidades? ¿No les suena de algo? Porque, de hecho, justamente, recientemente, habíamos mencionado que en la gráfica en cuestión ya tendríamos una perpendicularidad confirmada entre la recta R con la recta café, la recta que pasa por los puntos Q y D. Y también teníamos confirmado que la recta N vendría a ser perpendicular con la recta café que pasa por los puntos Q y T. Y aquí como un detalle clave, crucial, es asegurarnos que la recta que pasa por el radio que tenemos en la parte baja de la figura y la recta que pasa por el radio de la parte superior de la figura, poder asegurarnos que sea exactamente la misma recta. En tal caso, afortunadamente, sí es la misma recta. ¿Cómo lo sabemos? Por la colinealidad que ya habíamos considerado anteriormente. Que los puntos T, Q y D, ¿sí? Estos ya eran colineales desde un inicio, lo cual afirma y reafirma que todo está ensamblado sobre una misma recta. Y esto ahora sí nos permite visualizar cuáles son esas dos rectas que en consecuencia se pueden considerar paralelas entre sí. Y son precisamente la recta N y la recta R. Repito, tenemos ahora sí a conciencia que podemos considerar la recta N y R, que estas son las que vendrían a ser paralelas entre sí. Por lo tanto, nos permitimos marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 5. Ahora sí. Vamos entonces con el ejercicio número 6 que me dice, ¿cuál, cuál es la medida del segmento QE? Para ello será bueno que ubiquemos en primera instancia cuál es ese segmento QE del que nos hablan. Para ello creo que tendría que ajustar un poquito la figura para acomodarla con el espacio que nos están dejando por acá. Ujú. Y visualizar la siguiente situación.
Resulta que el segmento QE se estarían refiriendo en este caso, a ver, la medida del segmento QE, por supuesto, sería lo que se traza desde el punto Q hasta el punto E. Bueno, de hecho, creo que va a ser favorable cambiar el coloreado de estos segmentos. Ya más adelante podrán ir notando el porqué, pero mientras tanto, sí, me están preguntando por ese segmento QE. Y para ello necesito tomar de referencia algunas métricas, algunas medidas que o bien o que sean conocidas dentro de la figura o que se puedan deducir. Cuando digo que sean conocidas, me refiero, por ejemplo, al detalle que ya me están indicando desde el inicio que DE, por ejemplo, mide 4 unidades. DE mide 4 unidades. Vamos a tomar de referencia este primer dato, que DE mide 4 unidades. Ujú. Y bueno, lo que es el segmento QD, este mejor lo voy a trazar en verde por una razón, digamos, de consistencia con otros conceptos que ya he venido trabajando desde la clase anterior, que me dijeran, pero de qué conceptos hablaría el profe? Tomen como referencia, digamos, el segmento que marco acá desde el punto Q hasta el punto E. ¿Qué podemos considerar de este segmento? Ojito a la pista. Tenemos, por un lado, información del centro de la circunferencia, que es de coordenadas 0,4, el punto Q, coordenadas 0,4. Pero también tengo este otro par ordenado, el punto M, que es de coordenadas 0,7, que dice que es un punto de intersección entre la circunferencia y el eje de las ordenadas, o sea, con el eje Y. Aquí lo que me están dando a entender de forma tanto implícita es que este 7 que tenemos acá vendría a ser la marca que corresponde en el eje Y para este punto de intersección. Y si ese es el caso, entonces nosotros podremos determinar cuántas unidades de distancia son las que se forman entre la coordenada 4 hasta la coordenada 7. O sea, vamos a poder encontrar la medida de este radio considerando la resta de las coordenadas en Y, tomando coordenada mayor menos coordenada menor. Si lo sacaron a puro ojo, pues en buena hora. Aquí lo que estoy observando es que el radio vendría a ser de 3 unidades. Por ahí uno podría preguntar, ok, o podría pensar, sí, sí, está bien, ya tengo la distancia del punto Q al punto M, pero ¿qué hay del punto Q al punto D? No veo que se esté analizando dicho segmento. Y ahí tendríamos que caer en cuenta de que en la circunferencia, cuando conocemos la medida de un radio, todos los demás radios de esa misma circunferencia están sentenciados, por decirlo de alguna manera, a compartir exactamente esa misma medida. Deben tener exactamente la misma métrica. Así que este radio también tiene que ser de 3 unidades, en fuerza mayor. Y no olvidemos que ya en su momento consideramos que la recta tangente y el radio de la circunferencia vendrían a ser perpendiculares gracias a la propiedad que les estaba mencionando anteriormente, esa propiedad de la recta tangente. Vean que toda esta información nos lleva entonces a considerar esta figura triangular que nos está quedando. Una figura triangular que tiene un ángulo recto, o sea, es un triángulo rectángulo, y por lo tanto, a dicho triángulo le podremos aplicar análisis o aplicación de lo que sería el teorema de Pitágoras eventualmente. Primero, recordemos que en el triángulo rectángulo, donde se ve el ángulo recto, es ahí donde se estarían formando los catetos de la figura. Y que por ende, el tercer lado que nos queda, el que va opuesto al ángulo recto, a este le llamaríamos hipotenusa. Eso por un lado. Ok, estamos diciendo que nos queda pendiente conocer la medida de QE. Y vemos que lo que nos está faltando es la hipotenusa. Dependiendo del caso, dependiendo de la situación que observemos, podremos contar con una de dos posibles fórmulas. Bueno,
o tendríamos que considerar una de dos posibles fórmulas para poder desarrollar este tipo de problemas, este tipo de ejercicios, ya sea para calcular catetos, ya sea para calcular hipotenusas. Uno va identificando qué elemento es el que nos está faltando para así uno presentar, plantear la fórmula que nos interesa y desarrollarla debidamente. En este caso, como lo que nos falta es la hipotenusa, entonces, por supuesto, me interesa trabajar con esta segunda fórmula. De ahí que decimos que para hallar la medida de QE, habría que trabajar con la raíz cuadrada de teto al cuadrado más cateto al cuadrado. Podemos, por ejemplo, considerar 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, o al revés, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Que para ello, que tendríamos que trabajarlo, siguen en el modo normal de la calculadora, primera instancia. Ok, a los que trabajamos con la LHW, clicamos el botón Home para tirar el menú de inicio, el menú principal, y localizamos el modo Calculate, el modo de cálculos de toda la vida. Le ingresamos, o sea, entramos al dicho modo, ya sea con el botón OK o con el botón X. Y una vez realizado esto, ahora sí, presentamos la fórmula en cuestión. Sería raíz de, pongámosle 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y decimos que dicha raíz nos termina dando resultado 5. Ah, bueno. Entonces estamos diciendo precisamente que QE, la distancia del punto Q al punto E, es por ende de 5 unidades. Por lo tanto, pues sí, la medida de QE es exactamente de 5 unidades, lo que implica para este ejercicio número 6 que podremos venir y marcar opción B como respuesta correcta para este susodicho ejercicio. Ujú. Que llegamos a meta, señores, muy en buena hora, por lo menos para lo que corresponde la buena acción del día. Ya de aquí, pues será cuestión de pues, continuar cada quien con sus repasos, por lo menos en paralelo hasta lo que tenemos trabajado. Tomar en consideración que habrán otras resoluciones de exámenes que tendríamos ahí en paralelo a disposición, tanto para suscriptores, y bueno, muchas más para miembros del canal, si bien es cierto. Sería nada más cuestión de mantener el seguimiento, que el que se da, pues ya se agradece montones. No se desprecian, de verdad, se agradece mucho, mucho corazón. Y de ahí que estamos entonces en contacto para un siguiente video que se viene para pronto. Así que espero encontrarnos en esta siguiente tanda con igual o mayor disposición. No tendría mucho más que añadir. Nos estaríamos hablando. La mil bendiciones y sin más, pues, bye bye.